Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Empezamos hoy, por segundo año consecutivo, el ciclo de conferencias que hemos organizado junto a la Casa de Cultura, que lleva el título Martes de Patrimonio. Voy a presentar al ponente de hoy y luego sí que acordaré un poco de recordar las siguientes conferencias de las 6 que hemos organizado a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. En esta primera conferencia, que lleva por título La conservación y restauración del patrimonio negativo, José Manuel Barros reflexionará sobre la conservación o no de elementos históricos que no son aceptados como patrimonio por una parte de la sociedad. Algunos datos de José Manuel: decir que es doctor en Bellas Artes y profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, donde trabaja desde el 2004. Ha trabajado también como conservador-restaurador de patrimonio pictórico, interviniendo en numerosas obras tanto de colecciones privadas como de instituciones públicas. Es autor del libro Imágenes y sedimentos y de artículos en revistas internacionales. Sus áreas de investigación son el estudio estratigráfico del patrimonio cultural y la relación entre patrimonio, estética y acción política. Destacamos por la relación con el tema que se presenta hoy, un artículo sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros, publicado en el International Journal of Heritage Studies. Ese y otros artículos publicados por nuestro ponente de hoy se centran en el problema del patrimonio negativo, es decir, de aquellos bienes culturales que son completamente rechazados como tales por una parte significativa de la sociedad, aunque sí son considerados como patrimonio por otra parte. Esta cuestión está vinculada a cómo se debe valorar el deterioro, a la necesidad de participación por parte de la sociedad en la toma de decisiones y a la función que pueden tener las instituciones en la conservación y resignificación de este patrimonio complejo y ambivalente. Quiero agradecer de manera especial a José Manuel Barros su participación hoy aquí y que inaugure este ciclo de conferencias, ya que tiene, creo, una agenda bastante complicada y ha querido venir desde Valencia para inaugurar, como digo, este ciclo de Martes de Patrimonio. Tienes la palabra, muchísimas gracias, y al final de su ponencia habrá un turno para preguntas y os contaré las siguientes conferencias del ciclo. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a las organizadoras de este ciclo de conferencias por invitarme y por ser yo el que abre un poco este ciclo, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido esta tarde. Bueno, aquí Cristina ya ha hecho un poco un spoiler, un resumen ya de casi de la presentación. Vamos a hablar exactamente esto de la conservación y restauración del patrimonio negativo. Como muy bien ha dicho Cristina, es cómo plantear la conservación de un legado que forma parte de la historia, pero que es rechazado por una parte significativa de la sociedad. Vamos a ver estos siguientes puntos, que es el patrimonio negativo en primer lugar, el concepto de deterioro y valor, restaurar si podemos o no o debemos restaurar el patrimonio negativo, si podemos o debemos resignificar el patrimonio negativo, el problema de la participación ciudadana, la función de los museos y, por último, un par de ideas a modo de conclusión. Bien, en primer lugar, ¿qué es el patrimonio negativo? Es lo que tenemos que explicar, evidentemente, para empezar. La arqueóloga y antropóloga Lynn Meskel es quien ha, acuñado este término y define patrimonio negativo como un lugar conflictivo que se convierte en el repositorio de recuerdos negativos en el imaginario colectivo. Bueno, es una definición un poquito abstracta y un poco demasiado académica. Intentaremos ahora explicarlo de forma más sencilla. Patrimonio negativo puede referirse a dos tipologías: a lugares ligados a acontecimientos históricos perturbadores o atroces, aunque puedan tener un valor como testimonios materiales esos mismos acontecimientos, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz y el Distrito 6 de Ciudad del Cabo, este último muy vinculado a la memoria del apartheid en Sudáfrica. Y otra tipología serían bienes históricos o culturales que son rechazados como tales por una parte significativa de la sociedad, aunque sí puedan ser considerados como patrimonio por otra parte, al valorarlos como parte de su identidad. Por ejemplo, las esculturas confederadas en Estados Unidos. Hay una parte de la sociedad que las considera patrimonio, otra parte de la sociedad que las rechaza completamente. Y la parte que lo rechaza pide el traslado, pide que se oculte o incluso puede llegar a pedir la destrucción de ese patrimonio.
Aquí tenemos una imagen de un ataque a la estatua de un soldado confederado. Podemos utilizar otros términos en lugar de patrimonio negativo. Tenemos, por ejemplo, patrimonio conflictivo, patrimonio difícil, patrimonio indeseable, patrimonio incómodo, patrimonio en disputa. Son diferentes términos que vienen a ser todos sinónimos. Yo he de confesar que a mí me gusta mucho patrimonio conflictivo y de hecho lo usaremos en la presentación también bastantes veces como sinónimo de patrimonio negativo. Incluso a mí a veces me gusta más el de patrimonio conflictivo. El patrimonio negativo suena muy negativo y el término conflictivo me parece que a veces expresa mejor lo que pensamos, lo que queremos decir. Un patrimonio que genera conflicto social, político, incluso religioso en algunos casos. Esto incluye elementos arquitectónicos, esculturas, imágenes, símbolos, banderas. En principio nos hemos centrado aquí solamente en patrimonio mueble, es decir, aquellos elementos materiales, no elementos inmateriales. Tenemos aquí la noticia de la eliminación del último escudo franquista aquí en la ciudad de Vitoria. Escudos como este se han eliminado en muchas ciudades, en muchas poblaciones de España y aún quedan muchos por eliminar. Y vemos algunos ejemplos de patrimonio negativo, en este caso de estatuas. Tenemos, por ejemplo, esta, que es muy curiosa, que es la transformación de la estatua del dictador paraguayo Alfredo Stroessner en una obra de arte. Lo que se hizo fue coger la estatua de Stroessner y romperla en trozos más pequeños y colocarla entre dos bloques de cemento, pero dejando el rostro de forma que el rostro fuera reconocible. Y fue inaugurado en 1995 en la Plaza de los Desaparecidos en Asunción. Otro ejemplo de patrimonio negativo es el movimiento Rhodes Must Fall, Rhodes debe caer, que es en relación a Cecil Rhodes, que fue una persona muy vinculada al colonialismo en África y al supremacismo blanco. Entonces, bueno, a partir del 2015 y 2016 hubo protestas en África, pero también en otros lugares del mundo, por ejemplo en la Universidad de Oxford, para la eliminación de estatuas de este personaje. El movimiento ha inspirado peticiones de descolonización y de eliminación de símbolos racistas, sobre todo en diversas universidades. Otro ejemplo es la retirada en Barcelona de la estatua de Antonio López por esclavista. En comillas hay otra estatua de él que no se ha retirado, pero la de Barcelona sí que se retiró. Otro ejemplo es la retirada de la escultura de Theodore Roosevelt en Nueva York, retirada por, muestra una especie de jerarquía racial entre Theodore Roosevelt, que va a caballo, y hay a un lado un afroamericano y a otro lado un nativo americano. Entonces, como muestra este ejemplo un poco de jerarquización racial, hubo muchísimas peticiones, incluso por parte de descendientes del presidente Theodore Roosevelt, para que se retirase esta escultura. Y actualmente creo que está guardada en un depósito y no se sabe muy bien lo que se va a hacer con ella. Otro ejemplo son las estatuas soviéticas que se han trasladado, que se han retirado, que se han escondido en Ucrania en un proceso de desrusificación, de eliminación un poco de toda la huella cultural de Rusia en Ucrania. Se han ido eliminando y era exactamente la pregunta que hay en este artículo. ¿Qué hacer con las estatuas soviéticas derribadas? ¿Qué hacer exactamente con ellas? Ese es un poco el problema. La antropóloga Sharon McDonald ha empleado los conceptos patrimonio indeseable y patrimonio difícil. Como digo, son un poco como sinónimos de patrimonio negativo, para referirse a los vestigios del patrimonio nazi. Y dice, esto es una cita que yo creo que ejemplifica muy bien el problema. Los restos físicos del pasado ofrecen una identidad de la que muchos en el presente desean distanciarse, aunque al mismo tiempo la reconocen como parte de su historia. Es decir, son vestigios, restos físicos, estamos hablando siempre de restos físicos, que son históricos, forman parte de la historia, puede ser importante históricamente, pero una parte significativa de la población desea distanciarse de ellos, desea esconderlos, separarlos, a lo mejor incluso destruirlos. Son elementos que forman parte de la historia, pero que generan conflictos entre grupos sociales, entre grupos políticos, entre grupos religiosos. Por ello, las decisiones acerca de la gestión y conservación e incluso de la posible restauración de este patrimonio se convierten también en cuestiones que suscitan reacciones encontradas e incluso a veces violentas. Bien, para continuar, ya hemos visto un poco lo que es el concepto de patrimonio negativo. Vamos a ver ahora los conceptos de deterioro y valor. Estos conceptos son clave para comprender los criterios que se deben seguir en cualquier proceso de restauración y, en general, en la toma de decisiones acerca del patrimonio cultural. Todo bien patrimonial posee algún valor, científico, identitario, religioso, político, documental, el que sea,
Si no tiene ningún valor, evidentemente no es un bien patrimonial, no tiene ningún sentido. No vamos a conservar algo que no posee ningún valor. Lo queremos conservar, de alguna forma queremos dedicar recursos a su conservación porque tiene algún valor para nosotros. ¿Cuándo un objeto está deteriorado? Bueno, el deterioro es una alteración que reduce el valor o valores de un objeto. Si una alteración incrementa el valor del objeto, y yo sé que esto puede sonar muy raro, como una alteración va a incrementar el valor del objeto, luego lo veremos. En este caso no se consideraría deterioro, por lo menos no en el sentido de que sea necesario un proceso de restauración, es decir, eliminar esa alteración. Entonces va a depender si el deterioro aumenta los valores que tiene el objeto o disminuye los valores que tiene el objeto. Ya sé que esto suena raro, pero luego lo entenderemos con algunos ejemplos. Los acontecimientos por los que pasa el objeto dejan su huella en forma de añadidos, por ejemplo graffiti, o de pérdidas, por ejemplo roturas. Entonces va a depender de cómo se valore el acontecimiento, si se valora positiva o negativamente, el acontecimiento que ha producido esa modificación, y ello implicará también que la modificación puede ser valorada de forma positiva, incrementa el valor del objeto, o negativa, disminuye el valor del objeto. Ya digo que esto luego con ejemplos se entiende mucho mejor, ahora es un poco filosófico. Algunos autores, en base a esto, han replanteado conceptos como el de vandalismo. En la Guía Práctica sobre Estatuas y Monumentos Conmemorativos Coloniales, publicada por la Asociación Canadiense para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, se denominan intervenciones a las actuaciones sobre estatuas coloniales con pintura, mensajes, herramientas, etc., y se señala que se debería evitar usar el término vandalismo para dichas intervenciones. El filósofo Ten Gerlach defiende que estas acciones pueden calificarse como contradiscursos frente a discursos de odio y que puede existir, por lo menos en ocasiones, incluso un cierto deber de vandalizar aquellos monumentos en los que se defienden actos o ideas contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, tomamos en cuenta que estas reflexiones no implican que se defienda un derecho general al vandalismo, es decir, no estamos aquí defendiendo que todo el mundo de repente pueda atacar los monumentos como le plazca y cuando le dé la gana, sino que se trata de destacar que las agresiones se pueden producir por motivos muy diferentes y que al establecer los criterios de conservación y restauración se deben tener en cuenta esos motivos. ¿Cuál es el motivo? ¿Ha sido un acto de vandalismo gratuito? ¿Ha sido un acto de vandalismo porque el monumento expresa ciertos valores antidemocráticos, valores racistas, etcétera, etcétera? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de aquí, ¿tenemos que restaurar el patrimonio negativo o no lo tenemos que restaurar? ¿Debemos restaurarlo? ¿Podemos restaurarlo? ¿Qué sucede con este problema? La restauración del patrimonio negativo dependerá de los valores adjudicados a la pieza y de si se considera que los deterioros añaden nuevos valores o, por el contrario, disminuyen su valor. Volvemos un poco a la misma idea. ¿Ese deterioro añade valor o lo quita? Eso es lo que tenemos que decidir. Muchas piezas que pueden ser calificadas como patrimonio negativo quedan en una situación bastante nebulosa. Son piezas históricas, tienen un cierto valor histórico, pero no llegan a ser suficientemente valoradas como para ser restauradas. Por ejemplo, en India, estatuas mutiladas de personalidades de la época colonial han sido dejadas en los jardines del Zoo Municipal de Bombay, algunas sin cabeza, deterioradas, algunas rotas, y se han dejado en los jardines simplemente. Están ahí, pues, básicamente abandonadas, sin ningún elemento, digamos, especial para, digamos, exaltarlas. Simplemente son elementos coloniales abandonados en el jardín. En España, esta es la situación también del legado franquista. La arquitecta Julia Schulz-Dornbung ha documentado la situación en la que se encuentran las estatuas ecuestres de Franco, hay 9 en total, y ha mostrado que varias se conservan en estado penoso, alguna ha desaparecido, otras se conservan en el campus de una universidad abandonada en Zaragoza o en el almacén de un cuartel militar. Esta, por ejemplo, es una imagen tomada de su libro, ¿Dónde está Franco?, donde cuenta un poco su investigación acerca de dónde están estas esculturas ecuestres. Y tenemos aquí, esta es una concretamente la de Santander, está en un almacén municipal. La de Valencia, que estaba en la plaza, actualmente Plaza del Ayuntamiento, antiguamente Plaza del Caudillo, está actualmente en, si no recuerdo mal, en Paterna, en un almacén del cuartel militar de Paterna, exactamente, que no me acordaba ya del dato. La estatua ecuestre de Franco, realizada por Josep Viladomat en el 63, la que estaba en Barcelona, la que sigue en Barcelona todavía, sufrió numerosos ataques cuando fue exhibida en el 2016 en la exposición Franco, Victoria, República, Impunidad y Espacio Urbano, en el Born Centre de Cultura y Memoria de Barcelona.
La escultura fue trasladada con graves roturas. Aquí vemos que no tiene cabeza, pero la cabeza la había perdido ya antes. Bueno, la había perdido, no, la habían robado varios años antes, habían robado la cabeza y fue expuesta sin cabeza. Pero bueno, durante la exposición, creo que apenas estuvo 2 días, sufrió bastantes graves daños. Y en el 2019 el Ayuntamiento de Barcelona decidió realizar una mínima consolidación de la pieza, pero permaneciendo en el almacén del Museo de Historia. Y aquí tenemos la fotografía también del libro de Julia Schutz-Dornburg, donde está Franco, cómo estaba por lo menos en el estado en 2022. Está rota, está fragmentada, está en bastante mal estado de conservación, pero no hay tampoco, en principio, que yo sepa, ningún plan para hacer nada especial con ella y, evidentemente, mucho menos exhibirla. Otro ejemplo de esta situación de obras no restauradas es la exposición permanente Unveiled Berlin and its Monuments, desvelado Berlín y sus monumentos en el Museo Spandau de Berlín. Se pueden contemplar algunas esculturas que formaron parte de la historia alemana desde el siglo XVIII, pero que se retiraron de la vía pública. Se incluye alguna pieza de la época nazi y la cabeza de la escultura de Lenin de 19 metros de altura desmantelada tras la caída del muro de Berlín. Solamente la cabeza, no la escultura entera. Las obras se exponen casi como si estuviesen en un depósito de desechos y se permite tocarlas sin ningún impedimento. De hecho, los niños a veces se suben encima de las estatuas sin ningún problema. Se muestran sin restaurar, no están restauradas, y sin ningún elemento estético que genere admiración. Es un poco como si fuera un almacén donde se guardan un poco las obras, aunque luego realmente hay otro almacén que tiene el museo donde se guardan algunas obras que no se exhiben, algunas obras también de época nazi, pero bueno, ahí están expuestas, como digo, los niños se suben encima de la cabeza de Lenin, se puede tocar la escultura sin ningún problema. Se ha insistido mucho en los últimos años que el proceso de conservación y restauración no es neutro. Lo que se preserva o lo que se elimina de una pieza supone una decisión que no puede ser jamás neutra. Es decir, si nosotros decidimos quitar algo de la pieza o añadirle algo, esa decisión siempre tiene una serie de consecuencias, no es una decisión neutra. En junio de 2020, una estatua de Edward Colston, este fue un caso muy conocido, muy mediático, cubierto por grafiti y pintura roja, fue derribada y arrastrada hasta el puerto de Bristol y arrojada al río. Tras ser recuperada, los conservadores restauradores del Museo Emshed, eliminaron el barro que se había acumulado en el interior, pero decidieron no intervenir en los demás daños, en los grafiti y en los golpes que había recibido la escultura. Tal como comentaron en Twitter, entonces se llamaba Twitter, ahora se llama X, pero vamos, entonces era Twitter todavía, se consideró que esos daños, golpes y abrasiones, grafiti y manchas de pintura, aportaban una nueva dimensión simbólica y una importante historia que contar. Entonces no se eliminaron en el proceso de restauración. En junio de 2021, la estatua fue expuesta en el museo para iniciar una conversación en toda la ciudad acerca de su futuro, tal como se indicaba en la web del museo. La estatua se expuso tumbada, con las manchas de pintura y los daños causados durante el derribo. Es decir, salvo la limpieza que se hizo de quitar el barro que se había acumulado en el interior, las demás manchas y los daños del derribo no se restauraron. Y además se incluían también carteles de las protestas para contextualizar la escultura. El principal objetivo de la conservación y restauración es preservar los valores y significados otorgados al artefacto. Si evidentemente nosotros consideramos, o los restauradores consideraron, o las personas vinculadas a la escultura consideraron, los responsables consideraron que los daños que había sufrido, los grafiti, los golpes, aportaban ciertos nuevos valores, esos no se deberían de eliminar. El historiador David Olusoga dijo: el maltrecho y grafiteado Colston es finalmente un potente monumento conmemorativo de nuestro pasado. Es decir, en este caso, los daños materiales añaden nuevas capas de significado que, si se aceptan, pueden contribuir a resignificar la estatua. Bien, hemos visto casos en los cuales la obra sufre daños, pero no se restaura, porque se considera que esos daños aportan algún valor o simplemente la obra no tiene el suficiente interés como para ser restaurada. Vamos a hablar ahora de la resignificación, del problema de la resignificación del patrimonio negativo. Una opción es conservar o total o parcialmente un monumento, pero dotándole de nuevos significados y usos. De este modo, lo que ha sido un instrumento del totalitarismo o del racismo puede pasar a tener un uso en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Por ejemplo, el recinto de congresos del partido nazi en Nuremberg es el mayor conjunto arquitectónico que todavía existe en este periodo. Incluye el campo Zeppelin y el inacabado centro de congresos. El campo de Zeppelin es muy conocido por albergar los congresos del partido nazi, tristemente famoso.
La esvástica que presidía el campo Zeppelin fue destruida recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos cómo fue destruida con explosivos en la imagen superior. Y la imagen inferior vemos cómo la columnata también fue destruida con explosivos en el año 67. Cerca del campo Zeppelin se encuentra el inacabado centro de congresos del partido nazi. Está ahí muy cerca, hay muy poca distancia. La resignificación del conjunto arquitectónico se ha conseguido a través de un proceso de trivialización. Se trata de una idea planteada por el historiador Hermann Glasser como una forma de neutralizar la sacralidad de la construcción como elemento patrimonial a venerar, es decir, como que no se venere, aunque ahora estos bienes están protegidos por ley, que no haya ninguna veneración y mucho menos, evidentemente, actos nazi en estos lugares. Del campo Zeppelin solo queda una pequeña parte de lo que fue, despojada de cualquier simbología nazi, y está atravesado por un circuito urbano de carreras. Es decir, se celebran carreras de coches, carreras de motos y a veces conciertos, creo que también. Y en cuanto al centro de congresos, se ha dejado inacabado y con los materiales de su construcción a la vista. Muchas zonas con ladrillo vista, está totalmente inacabado y no se ha hecho ningún esfuerzo, obviamente, de acabarlo ni de quitar los materiales de construcción. Se ha dejado tal cual se encontró. Además, en el ala norte del centro de congresos se incluye en la actualidad el centro de documentación en el recinto de congresos del partido nazi, en la que se presenta una exposición permanente sobre la dictadura nazi, sus causas, contexto y consecuencias desde un punto de vista local, desde un punto de vista un poco de lo que fue la construcción del centro de congresos, del recinto Zeppelin, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, el recinto Zeppelin se llama así porque hacían pruebas de Zeppelines en su momento, antes de que se utilizara para los congresos del partido nazi. En el diseño del centro de documentación del arquitecto Günter Domenig se buscó romper la estética nazi y crear nuevos significados, es decir, resignificar el edificio, que fuera algo diferente y que tuviera nuevos usos. Para ello, entre todos otros elementos, se insertó una estaca de acero y vidrio en diagonal. El centro, por cierto, ha recibido varios premios internacionales y aquí podemos ver un gráfico donde aparece esta estaca que atraviesa todo el edificio. Es un pasillo, realmente los visitantes entran por ahí, pero funciona a modo de estaca que apuñala, digamos, un poco el edificio para romper un poco esa simbología, ese significado asociado al partido nazi. Otro ejemplo de resignificación es el de la Escuela Mecánica de la Armada, el mayor centro secreto de detención, tortura y exterminio durante la dictadura argentina, del año 76 al año 83. En 2004 se anunció que se convertiría en un espacio para la memoria y para la promoción de defensa de los derechos humanos. En 2023, el Museo y Sitio de la Memoria ESMA fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se ha realizado una completa resignificación del monumento y de pasar a ser un centro de tortura ha pasado a ser un patrimonio de la humanidad. Se ha convertido un lugar vinculado a acontecimientos atroces en un lugar para analizar y recordar esos mismos acontecimientos y rendir homenaje a las víctimas. Este es el caso de los denominados lugares de conciencia. Son aquellos lugares de memoria que no sirven solamente para recordar, sino que tienen un uso activo en defensa de los derechos humanos y de la implicación ciudadana. Digo, eso no simplemente es para recordar unos hechos, sino también para actuar activamente en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Otro ejemplo, en Nantes, en Francia, los muelles testigos del tráfico de esclavos en el siglo XVIII han sido convertidos en el memorial de la abolición de la esclavitud. Se han puesto una serie de placas de vidrio con nombres de los barcos negreros, también con textos en defensa de los derechos humanos y en contra de la esclavitud. Además de ejemplos de resignificación de construcciones arquitectónicas, también las esculturas pueden ver transformados sus significados y usos. En este caso, el traslado a un nuevo emplazamiento suele ser lo habitual, por ejemplo, esculturas confederadas que son llevadas a cementerios. Y aquí hay que hacer una pequeña explicación. Desde el punto de vista de un significado, no es lo mismo que una estatua esté en la plaza mayor de una población que sea llevada a un cementerio. Por ejemplo, muchas esculturas confederadas, es decir, que pertenecían al sur de los Estados Unidos durante la guerra civil en Estados Unidos, muchas esculturas de generales o de figuras prominentes de la Confederación se colocaban enfrente del ayuntamiento o enfrente de los juzgados, como señal de supremacismo blanco y de importancia, digamos, de la esclavitud y todavía de cierto derecho al esclavismo.
Evidentemente, si esa escultura se coge y se traslada a un cementerio donde están enterrados soldados confederados, el significado de la escultura cambia, ya no es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que esté en la plaza mayor, la plaza principal, enfrente del ayuntamiento, que esté en un cementerio en un lugar apartado. Entonces, el traslado, por ejemplo, a cementerios ha sido una práctica relativamente habitual. En Europa, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, el Memento Park en Budapest, es un caso muy conocido. Es un buen ejemplo de resignificación de esculturas de una época política de gran importancia histórica, pero de recuerdo doloroso, la época de la dictadura comunista. El nombre oficial del parque realmente no es Memento Park, sino una frase acerca de la tiranía. Son 42 estatuas trasladadas desde las calles de Budapest tras la caída del régimen comunista en el 89. El arquitecto húngaro Ákos Edlod, diseñador del parque en 1991, dijo: «Este parque trata de la dictadura y al mismo tiempo, porque se puede hablar de ella, describirla, construirla, este parque trata también de la democracia. Al fin y al cabo, solo la democracia es capaz de darnos la oportunidad de pensar libremente sobre la dictadura». En Rusia y en los países que tuvieron regímenes comunistas se han creado otros parques de este tipo, como el Parque Grutas en Lituania o el Parque Museón en Moscú. Nos puede resultar un poco extraño porque aquí no nos imaginamos, por ejemplo, un parque con esculturas franquistas. Es un poco difícil de entender, pero por lo menos en los países, en los antiguos países comunistas sí que es una práctica relativamente común. Más que nada porque tienen miles de estatuas y imagino que han tenido que pensar qué hacer con ellas. En el caso de Estados Unidos, el monumento al general confederado Robert E. Lee, en el centro de Richmond, Virginia, además en esta escultura era especialmente significativa porque estaba justo en el centro neurálgico de la ciudad, fue objetivo de las protestas Black Lives Matter a mediados de 2020. Todos los demás monumentos confederados de Monument Avenue, que es la zona donde estaba este monumento, habían sido ya retirados y este era el último que permanecía en pie. Y además, ya digo, estaba justo en el centro de la ciudad, en un lugar muy importante, muy significativo a nivel simbólico. Durante las protestas, la base del monumento fue cubierta completamente con graffiti y carteles. Y aquí tenemos una vista de dron de cómo quedó toda la base con graffiti o carteles. Por la noche se realizaban proyecciones por parte de Dustin Klein y Alex Criqui con textos y con imágenes, con fotografías de afroamericanos muertos a manos de la policía, también vinculados a la lucha contra la esclavitud o por los derechos civiles, o músicos y artistas visuales. La zona fue tomada por los ciudadanos renombrando el espacio como Marcus David Peters Circle, en honor de un hombre afroamericano muerto por la policía. Aquí tenemos el cartel que colocaron, como Welcome to Beautiful, bienvenidos al bello Marcus David Peters Circle, liberado por el pueblo 2020. Todas estas acciones generaron un nuevo artefacto con gran poder icónico. Una imagen de esta escultura fue transmitida por todos los medios de comunicación y además fue incluido en la lista de las 25 obras de arte americano de protesta más influyentes de la Segunda Guerra Mundial por The New York Times. Finalmente, el monumento fue desmontado y adquirido por el Black History Museum and Cultural Center of Virginia, en el que se decidirá su futuro en colaboración con la comunidad local. Es decir, todavía no se ha expuesto, no se sabe exactamente lo que se va a hacer con este monumento, pero lo ha adquirido un museo de historia afroamericana y ya veremos exactamente lo que hacen con él. Bien, y en el caso de España, ¿qué sucede? ¿Tenemos aquí procesos de resignificación también? Pues sí, pero aquí en España pues llevamos un poco de retraso. De todas formas, en todos los países el tema de la resignificación ha sido bastante complicada, y en España no somos una excepción a ello. Veamos algunos ejemplos. El Arco de la Victoria en Madrid fue cedido por la Universidad Complutense de Madrid al Ayuntamiento. Se encuentra en un importante estado de deterioro. Se planteó la posible restauración del monumento por parte del Ayuntamiento para 2025, porque hay que hacer un importante desembolso económico, pero algunos colectivos de memoria histórica consideran que debía resignificarse, cambiando la ornamentación, eliminando símbolos y darle otro significado al arco. Parece que hay un plan, a lo mejor, de convertirlo en una especie de sala cultural, porque hay una sala dentro, creo que de unos 70 metros cuadrados, me parece, en la parte de arriba. Creo que hay un ascensor para subir y querían convertirlo en una especie de centro cultural, pero es un plan que no está realmente muy claro. Hay que antes restaurar el edificio y, ya digo, está el problema aquí de la resignificación. Tenemos otro caso también muy conocido, que es el Monumento a los Caídos, Navarra a sus muertos en la Cruzada, en Pamplona, que es actualmente una sala de exposiciones municipal. Los textos y símbolos franquistas no han sido retirados,
sino que han sido ocultados por carteles, por lo que se ha cuestionado su resignificación. Es un caso bastante problemático. Hay gente que dice que ya está resignificado así, otras personas consideran que no hay una resignificación total en la medida que no se han eliminado los símbolos franquistas. Tenemos el caso de Cuelgamuros. En España, la Ley 2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática establece la creación del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, cuyo objetivo es conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática. En el caso de Cuelgamuros, el objetivo es su resignificación como cementerio civil que interpela a todas las víctimas de la guerra y la represión en un marco de derechos humanos. La exhumación de los cuerpos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera ha sido un primer paso en este proceso. También el cambio de nombre ha sido importante. Se ha pasado a ser denominado de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, que es la denominación original, pero el proceso de resignificación se prevé largo y difícil, bastante complejo, por la complejidad simbólica del monumento, por la pluralidad de titularidades, porque cada parte tiene una titularidad, partes que pertenecen al Estado, partes que pertenecen a la Iglesia Católica, es bastante complejo, y por las trabas que ponen diferentes actores políticos al proceso, con lo cual realmente se han dado ya unos pequeños pasos, o bueno, grandes pasos en la resignificación, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer. Y yo creo, y esta es un poco mi idea, que podría ser interesante implementar la participación ciudadana en la toma de decisiones en este caso. Y de ello vamos a hablar ahora, justamente de la participación ciudadana, que yo creo que es un caso realmente, es un tema realmente importante en relación a todo esto que estamos tratando. En el contexto de la toma de decisiones sobre este tipo de patrimonio, la participación ciudadana debería ser un pilar fundamental para garantizar que las decisiones tomadas reflejen los valores y las aspiraciones de una comunidad en su conjunto. La participación ciudadana no solo implica informar a la población sobre los proyectos relacionados con el patrimonio conflictivo, sino también involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, permitiéndoles expresar sus opiniones y propuestas. Es decir, se trata de involucrar a los ciudadanos, no simplemente informar, sino involucrarlos en la toma de decisiones. Veamos 4 ejemplos en los que la participación ciudadana ha jugado un papel más o menos relevante en el proceso de toma de decisiones acerca del futuro de un bien patrimonial considerado como conflictivo. Tenemos estos 4 casos que vemos aquí, los cuales vamos a hablar, uno en los Países Bajos, otro en Estados Unidos, otro en el Reino Unido y otro en España. En la plaza principal de Hoorn, en los Países Bajos, se encuentra la estatua de Jan Pieterszoon Cohen, una figura controvertida vinculada con la muerte o esclavización de miles de personas en Indonesia en el siglo XVII. En 2010 se inicia un movimiento ciudadano de protesta con el objetivo de sustituir la estatua. Desde el Ayuntamiento se propone mantener la escultura e incluir un texto que mencione la controversia que suscita la pieza, aunque sin mencionar de forma directa su participación en el genocidio. El Museo Westfries, que está aquí en la misma plaza, se ve en la imagen al fondo, inauguró una exposición sobre Cohen y abrió una encuesta sobre la permanencia de la estatua. Votaron 2.500 personas, realmente muy poco, de 9.000 visitantes, y el 64% votó a favor de mantener la estatua con el nuevo texto. El 36% votó que la estatua debía ser trasladada. De todas formas, la encuesta no era vinculante. De todas formas, el ayuntamiento tenía el plan de poner el texto y un poco con el apoyo de esta encuesta, pues la estatua se mantuvo con el nuevo texto. Es decir, se hizo una resignificación con un texto que no alude demasiado al genocidio, es decir, simplemente indica que hay una controversia en cuanto a la estatua y realmente poco más. En octubre de 2023, la famosa estatua ecuestre del general confederado Robert E. Lee, esta es otra estatua, no la que hemos visto antes, la de los graffiti, que se encontraba en Charlottesville, en Virginia, Estados Unidos, fue cortada en trozos y fundida, es decir, fue completamente destruida. El triste protagonismo de esta pieza proviene de una manifestación en agosto de 2017 de grupos de extrema derecha, entre los que se encontraban neonazis, con el objetivo de evitar la retirada del monumento. Había habido ya muchos actos a favor y en contra de retirar el monumento, y en 2017 pues, hubo una gran manifestación de la extrema derecha, y durante la manifestación un hombre vinculado a grupos supremacistas blancos atropelló de forma intencionada a los contramanifestantes. Su acción provocó la muerte de una persona y varios heridos. Ay, perdonad, tengo problemas un poco de alergia y me he tomado un antihistamínico, pero no me acaba de hacer del todo efecto.
Estos acontecimientos provocaron un mayor aliciente por el traslado e incluso por la destrucción de la estatua, creándose el proyecto Espadas en Arados. En la propuesta presentada al Ayuntamiento por el Jefferson School of African American Heritage Center en el 2021 se expresa el objetivo de crear una nueva obra de arte, es decir, de fundir la escultura, para crear una nueva obra de arte, un arte público que exprese valores democráticos de inclusividad y justicia social y en la que se tengan en cuenta las opiniones de los descendientes de las personas esclavizadas. En este proyecto han participado diversas instituciones y la comunidad en lugares tradicionales y no tradicionales como el Jefferson School, en iglesias, en escuelas locales, en bibliotecas públicas, cafeterías, salones de belleza, peluquerías. Es decir, se ha implicado a toda la comunidad en diferentes lugares para que participara para la toma de decisiones, que al final ha sido efectivamente fundir la estatua para hacer una nueva. Otro caso del cual ya hemos hablado, la estatua de Colston, que fue tirada, la arrojaron al puerto de Bristol, fue exhibida en el Museo Shea de Bristol y se llevó a cabo, aparte de exhibirla, se llevó a cabo una encuesta en la que participaron cerca de 14.000 personas, en esta sí que hubo una participación bastante importante, acerca del futuro de la pieza. Y en este caso, la encuesta sí que era vinculante. A partir de los resultados, una comisión elaboró un informe en el que se defendía que la pieza se mantuviese expuesta en las condiciones actuales, sin restaurar y tumbada. Además, también se recomendaba que la estatua fuese contextualizada con información sobre la historia general de la esclavitud de las personas de origen africano. Y por último tenemos un caso en España, que es el monumento franquista conmemorativo de la Batalla del Ebro, en Tortosa, Tarragona. Se ha ido retirando la simbología franquista que tenía, pero aún así las opiniones han sido muy encontradas en Tortosa acerca de su retirada, si se debía desmontar, retirarlo de ahí completamente o no. Se han intentado realizar consultas populares, aunque con escaso éxito. En 2016 solo participaron 8.000 personas de las 28.000 con derecho a voto, ganando la opción de mantenerlo y resignificarlo. En 2020 la Generalitat decidió retirarlo para 2021, aunque la decisión se paralizó por un recurso judicial a instancia del colectivo por la reinterpretación del monumento a la Batalla del Ebro, Corembe. Partidos políticos, el Ayuntamiento, la Generalitat y grupos sociales y políticos han generado una situación confusa en la que no se llega a ninguna decisión definitiva. Es decir, está ahí, sigue ahí, no se ha decidido realmente exactamente qué hacer con él. En este caso, la participación ciudadana la ha habido, pero no ha sido, no ha sido suficientemente significativa para una toma de decisiones. Aunque la participación ciudadana debería ser esencial para tomar decisiones, hay un buen número de actores sociales y políticos que pueden intervenir en el proceso, haciendo que sea bastante complejo, y no siempre se llegan a resultados concretos. La necesidad de una implicación por parte de la ciudadanía está presente en diversos documentos publicados en los últimos años acerca de las acciones que pueden llevarse a cabo en el patrimonio conflictivo. Tenemos este texto del 2021, revisión de estatuas, monumentos conmemorativos y topónimos cuestionados, orientaciones para organismos públicos. Y simplemente voy a destacar 3 principios en los que debería basarse la evaluación del patrimonio conflictivo, que están directamente relacionados con la participación ciudadana. En primer lugar, transparencia y equidad. El proceso de revisión debe publicarse e invitar al escrutinio público para garantizar que cualquier parcialidad o discriminación intencionada o involuntaria sea identificable y pueda rectificarse. También participación. Los procesos deben invitar a la participación en todas las fases, desde el diseño de la revisión a la recogida y análisis de datos, pasando por la deliberación y la toma de decisiones. Y, por último, inclusividad. El diseño de los procesos de revisión debe controlar cualquier disparidad que pueda reducir la probabilidad de participación entre determinados grupos. Al igual que en el proyecto Espadas en Arados, se considera clave garantizar que la participación sea inclusiva y representativa, asegurando la voz de aquellos grupos históricamente marginados. Es fundamental promover espacios de diálogo constructivo que permitan abordar las diferencias de manera productiva y llegar a acuerdos que sean aceptables para la mayoría de la comunidad. También es importante que las autoridades encargadas de la gestión del patrimonio adopten una actitud receptiva hacia las contribuciones de la ciudadanía, cosa que no es demasiado fácil porque a veces hacen encuestas pero luego no se hace demasiado caso a los resultados. Sin embargo, en algunos países se están implementando medidas para limitar e incluso impedir la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca del patrimonio conflictivo.
En el caso del Reino Unido, el Gobierno ha preferido establecer la política del retain and explain, mantener y explicar, es decir, poner un cartel explicativo. Dejar la escultura en su sitio, poner un cartel explicativo y ya está. Y en Estados Unidos se han aprobado normas a nivel estatal que reducen la posibilidad de una participación ciudadana e incluso la toma de decisiones por parte de las instituciones locales, de forma que los ayuntamientos, por su cuenta, no puedan decidir retirar un monumento. Todas estas acciones tienen como objetivo que el patrimonio conflictivo sea preservado in situ y restaurado si fuera necesario, aunque una parte significativa de la ciudadanía lo rechace categóricamente. Bien, ya por último llegamos a la función que pueden tener o deben tener los museos en este tipo de casos. Los museos pueden tener una función clave en la resignificación de bienes muebles conflictivos, en la medida que poseen la capacidad de crear nuevos significados y funciones. Por ejemplo, la conversión de piezas religiosas en obras de arte se ha podido realizar a través de los museos de bellas artes. Esta capacidad viene dada por el tipo de museo, la forma de presentar los objetos y las nuevas dinámicas que se pueden generar con el público. En junio de 2020, la estatua de Jefferson Davis, que fue el presidente de la Confederación, también en Monument Avenue, en Richmond, fue derribada tras varios días de protestas. Unos meses después, la escultura fue expuesta en el Museo de Valentine, también tumbada y con todas las manchas de pintura, igual que la de Edward Colston. Bill Martin, director del museo, defendió la idea de que esta era la forma correcta de presentarla. Estas esculturas habían sido transformadas en algo diferente y, tal como dijo Bill Martin, narrando una historia mucho más extensa y rica en verdades que la que pretendía su creador. Un caso aquí en España bastante curioso es en 2005, del 4 al 27 de noviembre, se pudo ver la exposición Escolta Franco, el purgatorio de un dictador. Escolta Franco, el purgatorio de un dictador, en el Museo de Vilafranca, actual Vinceum, en Vilafranca del Penedès. Se mostraba un busto del dictador que había precedido el salón de plenos del ayuntamiento, un pequeño busto de los que había miles en época del franquismo. El museo, bajo la dirección de Montserrat Iniesta, puso el busto a disposición del público y facilitar su participación por medio de textos en un libro en blanco, un muro para grafitis, una superficie para colocar documentos y una cabina con una cámara de vídeo. La pregunta al público fue la siguiente: ¿qué le habríais dicho al dictador si hubieseis tenido la ocasión de hacerlo? Si no hubiese existido la censura, si no hubieseis tenido miedo, si no hubieseis tenido que callar, si hubieseis vivido bajo su régimen. Ahora podréis hacerlo. Os invitamos a depositar vuestro testimonio ante el busto del general. Es decir, cualquier persona podía expresar y decir lo que pensaba al general o sobre el franquismo o cualquier tema que quisiera. Más de 200 personas se expresaron, la mayoría mediante textos en el libro y graffiti en el muro, también con actuaciones musicales, en fin, hubo un poco de todo. Todos los testimonios fueron documentados y se guardaron, se conservaron. El museo no solamente aporta un nuevo contexto para la exhibición de la pieza, sino que favorecía la resignificación del busto, el poder ser usado con un propósito diferente al original. El objeto se abría en nuevas relaciones y encuentros, lo que no excluyó las críticas contra la exposición, a veces críticas contradictorias, por ridiculizar a una persona ya fallecida o por exaltar al dictador. El día antes del final de la exposición, se produjo una protesta por parte de un pequeño grupo de personas que salpicaron el busto con pintura roja, le colocaron una corona de cartón y un cartel. Para resignificar un objeto no siempre basta trasladarlo a un museo y poner un cartel explicativo. Para conseguir este objetivo, el museo debe experimentar con nuevas formas de presentación y especialmente con la construcción de nuevas relaciones entre los objetos y los visitantes. Tal como hemos visto en el museo, en la exposición Unveiled Berlin and its Monuments, que las personas pueden tocar los monumentos sin ningún problema, los monumentos están sin restaurar, se pueden tocar, se puede subir uno encima de ellos sin ningún tipo de problema. El caso de la estatua de Edward Colston, que en este caso no permiten subir encima de ella, pero está expuesta tumbada y con todas las manchas de pintura. Y un caso también bastante interesante es el caso del espíritu de la Confederación, una estatua de época confederada que fue trasladada en 2020 al Houston Museum of African American Culture, es decir, el Museo de Cultura Afroamericana, una institución afroamericana en la que se analiza el problema del supremacismo blanco. Aquí vemos la imagen donde estaba la escultura, el monumento, en el Sam Houston Park, lugar bastante importante, y aquí fue trasladada a la parte posterior del museo, digamos un poco el patio trasero del museo.
John Guest Jr., que es CEO del museo, dice: la curación viene de tomar el control de los símbolos que tienen un impacto negativo y convertirlos en oportunidades de enseñanza para ayudar a garantizar que nunca vuelvan a tener poder. En relación a los museos, tenemos que tener en cuenta que próximamente, el año que viene, tenía que haber sido este año, pero va a ser seguramente el año que viene, en Los Ángeles se va a celebrar la exposición Monuments, que será un hito en la presentación por parte de un museo de patrimonio negativo, en este caso Esculturas Confederadas. Es una exposición organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que se inaugurará en otoño de 2025. Lleva como un año de retraso porque tenía que haber sido en otoño de este año, veremos a ver qué tal. Mostrará monumentos confederados retirados junto a obras de arte contemporáneo existentes y de nuevo encargo. Va a ser algo realmente importante y además irá acompañado de una importante publicación académica y de una amplia programación pública y educativa. Va a ser algo interesante para ver exactamente un museo de arte contemporánea cómo exhibe obras de patrimonio negativo. Y ya finalizamos con dos ideas a modo de conclusión. Primero vamos a hablar de las diferentes soluciones, brevemente, porque ya lo hemos visto, y luego los desafíos legales y políticos. A la hora de abordar el problema del patrimonio conflictivo, existen diferentes posibilidades, desde dejar la obra tal cual, manteniendo sus significados, valores y función, hasta su completa destrucción. Hay casos en los cuales el patrimonio negativo se deja tal cual está, sin hacer absolutamente nada, hasta los casos extremos en los que se destruye. Por supuesto, tal como hemos visto, existen muchas soluciones intermedias que implican modificarlo de algún modo para que pueda tener sentido una dinámica sociopolítica democrática y de respeto a los derechos humanos. Aquí tenemos un poco el abanico de posibilidades, hay muchas más realmente y hay posibilidades intermedias. Se contextualiza, sería por ejemplo manteniéndolo pero dejando un cartel que explique un poco, que contextualice el monumento. Eliminando símbolos, por ejemplo, en el caso del monumento del Ebro, la eliminación de símbolos franquistas, eso se ha hecho en muchos casos de monumentos franquistas, se ha mantenido a lo mejor el monumento, pero se ha retirado la simbología o los textos franquistas, se resignifica dando un nuevo uso al monumento, se traslada a un nuevo emplazamiento, se traslada a un nuevo emplazamiento pero ocultándolo, o los casos más extremos en los cuales se destruye. Ahí, no cambia. A ver, perdonad. Ahora, perdón, se había bloqueado el ordenador, un momento de pánico, pero ha ido todo bien. Bien, digamos desde el caso de la contextualización hasta el caso de la ocultación, puede haber procesos de restauración o no. Es una decisión que hay que tomar. Como hemos dicho, dependerá del valor que le demos a los deterioros. Si consideramos que aportan elementos significativos o no, se podrá restaurar o se podrá no restaurar. Y ya por último, los desafíos legales y políticos. Las leyes de memoria histórica y de memoria democrática han sido una forma de abordar el legado de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura. A pesar de estas leyes, la eliminación o la modificación del significado de símbolos y construcciones franquistas es una fuente continua de desafíos legales y políticos. El Valle de Cuelgamuros es un buen ejemplo de esta situación. Hemos visto cómo había continuos movimientos para realizar, por ejemplo, exhumaciones, continuas paralizaciones. El tema es muy complejo porque hay continuos avances o continuos retrocesos por actuaciones judiciales, actuaciones políticas, etcétera, etcétera. Un proceso bastante complicado. Una de las últimas controversias en cuanto al patrimonio franquista ha sido la declaración de Vic de la pirámide de los italianos en Burgos por parte de la Junta de Castilla y León. El monumento conmemora a los soldados italianos que luchaban en el bando franquista que murieron durante la Guerra Civil. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunció que presentaría una denuncia por prevaricación contra la Junta por esta declaración de Vic. El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife también ha suscitado controversias respecto a su permanencia. En estos momentos hay diferentes noticias que han ido apareciendo. Estas son de 2024. El Cabildo tramitará un expediente Vic al monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Una asociación estatal se moviliza para retirar el monumento a Franco de Tenerife. Y tenemos la última noticia, que el Gobierno prepara un decreto para obligar a retirar los símbolos franquistas contrarios a la memoria. Lo que quiere hacer el Gobierno es obligar a los ayuntamientos y comunidades autónomas a que retiren
los monumentos franquistas, porque muchas instituciones son reacias a retirarlos y se prepara un decreto para obligar a esa retirada, que ya se efectúe ya de una forma, a pesar de que ya es obligatorio por ley, pero aún así realmente muchos monumentos y mucha simbología sigue permaneciendo en las calles. Y ya para terminar, esta cita del historiador Kirk Savage de 2020: los monumentos por sí solos no pueden resolver ningún problema, pero sus espacios pueden servir de plataformas para que un pueblo democrático se reencuentre con su historia y en última instancia la transforme. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Justo. Bueno, de todas formas, aunque has calculado muy bien el tiempo, yo creo que bueno, pues la oportunidad de si alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta o alguien quiere preguntar a José Manuel en la consulta. Pues nada. Que las restauradoras y los restauradores aquí nos vemos un poco con el tema de como de la objeción de conciencia, ¿no? A la hora de... imagínate que el gobierno dice hay que tirar este monumento y yo me vería muy comprometida porque para mí es una obra, es parte de la historia, es como los faraones que borraban las caras de los faraones anteriores. Y entonces vería ahí una cuestión de conciencia, ¿no? Profesional, es decir, a ver qué tengo que hacer. Tengo que borrar, ya, o sea, quiero decir, yo para nada estoy a favor de Franco, pero es historia y borrarla, no sé si, como has puesto en la última cita, no sé si realmente solucionamos algo. Sí, es que justamente ese es el problema. El problema es que es un patrimonio que es histórico, tiene una importancia histórica, pero nos plantea la coyuntura de qué hacer exactamente con ese patrimonio. Si se elimina o no. Tampoco es destruirlo todo, tampoco es destruirlo. El gobierno tampoco plantea destruir todo el patrimonio. Lo que se plantea es a lo mejor ciertos símbolos, ciertos elementos que todavía permanecen, sí que es retirarlos, pero otros monumentos pueden permanecer a lo mejor porque tienen valores estéticos, tienen ciertos valores históricos. Pero es complejo el tema, ¿eh? No, yo no pretendo aquí dar ninguna solución porque no la hay. Hay que ver monumento a monumento, realmente ver la problemática que tiene cada uno, el contexto en el que se encuentra, los valores que tiene y también la opinión de la ciudadanía. ¿Qué opina la ciudadanía con respecto a ese monumento? Porque veíamos, por ejemplo, la estatua de Antonio López, que en Barcelona ha sido retirada, pero en Comillas no ha sido retirada. En Comillas la población ha decidido que la estatua permanezca. Y es la misma estatua, representa exactamente lo mismo. En un lugar se retira, en otro lugar no se retira. Entonces yo creo que en ambos casos tienen razón los dos. Es decir, si se decide retirarla, pues se decide retirarla, si se decide dejarla, pues se decide dejarla. Pero ahí tiene que haber una participación por parte de la ciudadanía. Yo creo particularmente, es una opinión personal, que es muy importante que la ciudadanía participe en esta toma de decisiones. No solamente los historiadores, el gobierno o los restauradores, sino también el conjunto de la ciudadanía. ¿Más preguntas? ¿No os animáis? Bueno, sí, Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Bueno, yo, siguiendo un poco lo que comenta Paloma, yo soy Diana Pardo, también restauradora. A mí me parece muy interesante la parte de la resignificación, ¿no? O sea, creo que ahí quizás es donde más se puede trabajar. Bueno, claro, cada uno es verdad que lo que dices, cada monumento tiene que ser estudiado individualmente, ¿no? La situación, el contexto, bueno, y que está contando, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? No sé, quiero decir que creo que es verdad que has planteado varias opciones diferentes, ¿no? Seguramente haya más también, como has comentado. Sí. Y bueno, pues darle otro significado diferente, darle otra vía, ¿no? Bueno, sin más. Eso sí, exactamente. En muchos casos no se trata de retirar el monumento, ni mucho menos de destruirlo, sino de darle otro significado, otro uso diferente. En muchos edificios franquistas no se trata de decir vamos a destruir el edificio, se trata de darle un uso, se trata de resignificarlo completamente, darle otro significado y que no aluda a ese pasado franquista y que tenga un nuevo significado. Bueno, en algunos edificios públicos de época franquista se han resignificado sin ningún problema y en otros pues está la cosa un poco ahí intermedia. El caso de Colgamuros es el caso más complejo de todos por la simbología que tiene, por el caso de
de los cuerpos de casi 40.000 personas que hay allí. Es complejo. Evidentemente, ha habido opiniones de destruirlo. Yo particularmente no opino que no se debería destruir y no creo que nadie realmente, en general, no haya opinión de destruirlo. La vía por la que se está siguiendo la resignificación, que yo creo que es una vía correcta, ya veremos hasta dónde se llega, porque es un caso muy complejo. Políticamente, legalmente, es muy, muy complejo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo soy Hugo García, soy historiador del arte y efectivamente estoy de acuerdo con el tema de la resignificación, pero creo que también es fundamental la contextualización. Es decir, se puede resignificar un símbolo, pero no hay que olvidarse que ese monumento, en este caso, ¿no?, se hace por parte de una dictadura de 40 años, con lo que supuso históricamente esa dictadura. Y por otro lado también, en el caso de Cuelgamuros, el tema de que fue construido mayoritariamente por presos políticos republicanos, que también era el gobierno legítimo, que los sublevados, aunque se llamaban nacionales, fueron los que se denominaron de esta manera, ¿no? Pero creo que el contexto histórico es fundamental y no hay que olvidar el pasado. Es decir, es que la historia, una parte importante que tiene es esa. Y también valorar la perspectiva histórica, porque Napoleón pues, no era un adalid de la democracia, ni muchísimo menos, y tenemos los inválidos de París pues, como un elemento de exaltación que ahora se ve desde una perspectiva diferente también, ¿no? Sí, correcto. En cada país hay una valoración a veces diferente, en cada lugar. El tema de los monumentos napoleónicos está empezando a generar un poco de controversia en Francia, efectivamente, eso es cierto. Ya veremos lo que hacen. Pero yo no pensaba con esta presentación, no pensaba ofrecer soluciones, porque no hay soluciones. Es decir, hay que hablar, hay que discutir, hay que ofrecer foros de participación cuando hay un monumento complejo que genere controversia, pues simplemente hay que ofrecer, yo creo que hay una participación, hay que discutir, hay que comentar, hay que dar diferentes puntos de vista, cada uno tiene que aportar diferentes puntos de vista, diferentes soluciones, a lo mejor puede haber diferentes soluciones para un monumento, hay que ver cuál sería la más adecuada para ese monumento en concreto, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, no hay que olvidar la historia, eso estoy completamente de acuerdo. A mí me ha llamado mucho la atención, por ignorancia total, lo que pasó con los confederados. Yo pensaba que había pasado como aquí o en Alemania, y también cuando cayó el Este, que en cuanto perdieron los confederados lo tiraban todo, pero veo que no. O en algunos sitios sí y en otros no, ¿no? No, de hecho las esculturas confederadas, la gran mayoría son de finales del XIX, principios del siglo XX, incluso de mediados del siglo XX. Son relativamente recientes. No son esculturas de la época, de anteriores a la Guerra Civil, son muy posteriores a la Guerra Civil. Y son un esfuerzo, digamos, de los partidarios de la Confederación, que seguía habiendo al sur y sigue habiendo muchos en el sur, de, digamos, exaltar la memoria confederada y de decir de alguna forma que esa memoria sigue activa y sigue viva y que ellos tienen sus derechos y tienen sus creencias, tienen sus ideas y que esas ideas siguen siendo válidas. Y entonces siguieron haciendo esculturas, ya digo, por lo menos hasta los años, creo que 50 del siglo XX o así, siguieron haciendo esculturas. Algunas son relativamente modernas, aunque parezcan antiguas, realmente no lo son. Entonces, ya digo, no son esculturas anteriores, no es como el caso del franquismo, que son esculturas de la época franquista, aquí no son esculturas anteriores a la Guerra Civil, son muy posteriores. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear un poco si se retiran o no. El valor, además, no tienen valor histórico en ese sentido, porque realmente no son antiguas. Y valor estético, la gran mayoría, hay alguna que a lo mejor tienen algún valor estético, pero la gran mayoría son de estilo neoclásico, imitación de esculturas clásicas, de esculturas renacentistas, imitando esculturas clásicas ecuestres, por ejemplo, y no tienen un gran valor estético tampoco, salvo algo. La de Theodore Roosevelt, aunque tampoco esa no es confederada realmente, pero bueno, sí que tiene un toque así racial, un toque racista bastante acusado. Esa sí que tiene un cierto valor estético, se ha decidido guardarla, pero no se sabe lo que se va a hacer con ella, porque es un poco delicada. Incluso, ya digo, los descendientes del presidente han considerado que estaba bien que se retirase y han defendido la retirada de la escultura. Pero ahora creo que está guardada en un depósito. Gracias por tu comentario.
Ah, mira. No, es a ver, la última pregunta. Vale, gracias. Bueno, buenas noches, eskerrik asko. Quería hacer un comentario sobre la dialéctica que hay de qué es un monumento conflictivo y qué no es, y en qué época es conflictivo y en qué época no es conflictivo, ¿no? Y una anécdota. Hace 10 días, en Mondragón, un pueblo que está a 40 kilómetros de aquí, una noche, unos desconocidos tiraron abajo una cruz de 12 metros que habían puesto en 1976, ¿no? Y eso ha generado mucho conflicto en ese pueblo y genera otro debate, ¿no? Siempre que es, bueno, sí, el franquismo parece que está muy claro que a todos nos parece muy mal, no a todos, además, pero hay otras cosas que pasan ahí y pueden empezar a resultar incómodas, o ya resultan incómodas, pero no lo suficientemente incómodas, o no al suficiente número de gente, ¿no? Y bueno, eso, y que ha surgido un gran debate y no sé, solo añadir eso, ¿no? Sí, que sí. los símbolos religiosos es otro frente, ¿no? También, que Sí. estamos rodeados de ellos. Sí, sí, por supuesto. Pero ya digo, yo no conozco el caso, sí, conozco otros casos, en la Comunidad Valenciana también hay casos así de esculturas y de cruces también que han planteado bastante controversia, han generado debate. Pero ya digo, yo no tengo recetas generales, es que no puede haber una receta general. Hay que ver también esa cruz en la población, qué significado tiene para los vecinos, qué historia tiene la cruz exactamente, qué símbolos tiene, qué ha significado a lo largo de la historia. Si es un elemento puramente religioso, tiene un significado también político, está asociado a algún acontecimiento determinado. Es decir, hay que analizar en profundidad, no hay una receta general. No se puede decir, vamos a quitar todas las cruces o vamos a mantenerlas todas. Yo creo que dependerá de cada caso. Entonces, yo creo que lo más importante es la participación ciudadana. Me voy a repetir aquí en ese tema. Yo creo que la población tiene que hablar y hablar abiertamente sobre el tema, sobre qué opina la gente. Habrá gente que está a favor, habrá gente que proponga derribarla, habrá gente que proponga resignificarla, debatir, proponer ideas y ver un poco qué se puede hacer. Pero eso, ya digo, depende de cada contexto y depende de cada lugar. Yo, más allá de eso, tampoco puedo decir mucho más. Gracias también por la contribución. Me pareció interesante el caso. Pero digo, el tema de las cruces suscita mucha controversia, también por la parte religiosa. Bueno, pues nada, reitero las gracias, José Manuel, y recordar lo que he comentado antes, que la siguiente conferencia, si no me equivoco, será el 12 de noviembre, y en ese día pues, bueno, hablarán un poco sobre la recuperación de unas pinturas murales en la iglesia de San Vicente de Miñano Menor, aquí en Álava. Os esperamos a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.